Si conoces o tienes gente cercana que ha nacido alrededor de la década del 50 o entre 1945 y 1955 aproximadamente, si los tienes cerca, cuídalos, aprovéchalos, porque es la última generación, es la única generación. Y ahora les voy a contar por qué. Por supuesto que en cada generación siempre hay excepciones, hay gente mala, hay gente corrupta, pero esta generación que se está yendo, aprovéchenla. Si tienen algún padre, algún abuelo, algún tío, lo que sea, aprovéchenla por lo siguiente. Ellos son una generación que siempre se rigieron y al día de, ellos son una generación que siempre se rigieron con la palabra. Y al día de hoy conozco muchas personas de esa generación que se siguen rigiendo con la palabra, solo con la palabra. Eso es suficiente para cumplir una promesa, para cumplir un trabajo. El poder de la palabra, el poder del compromiso. Es la generación que prácticamente no tenían radio. Y luego empezaron a tener radio y de repente pasaron a la televisión y a todas las tecnologías que conocemos hoy. Pero su mente está más virgen, es mucho más inteligente, porque se criaron con todos los sentidos. Es una generación que sabe cocinar, que sabe pintar, que se sabe hacer su propia casa, que se levantaron sus propias paredes, hicieron sus propios cimientos, sus propios pisos, su propio techo, los pintaron. Muchos de ellos, incluidos mis padres, se hicieron sus propios muebles y sus propias herramientas. Algo un poco impensado en el día de hoy. Y además con todo el comercio y todos los negocios que nos ofrecen productos muy rápido. Aprovechen si tienen cerca a alguien de esa generación para que les cuente cómo era el mundo con la llegada de la televisión y cómo era el mundo antes de la llegada de la televisión. Y se van a sorprender las historias que guarda cada uno. Es la generación que siempre ha estado con una sonrisa en la boca. Es la generación que menos estrés ha tenido. Aunque había casos, por supuesto, pero es la generación que menos ACV ha tenido. Es una generación en donde no había tanta gente obesa y donde todos, absolutamente todos los alimentos eran totalmente naturales. Es una generación que tenía más contacto con la naturaleza, aún viviendo en pueblos o en ciudades. Estaban en contacto con la tierra, con las plantas, tenían sus propios animales de granja. Y las redes sociales de ellos eran las esquinas, el bar, algún domingo de bingo o de lotería, o las fiestas populares, o algún aniversario, o ir al banco a hacer un trámite y encontrarse con todos los conocidos y ponerse al día. Esas eran las redes sociales, andar por la calle prácticamente todo el día, trabajando o algunos de ocio, pero ir por la calle hablando cara a cara con cada una de las personas. Es la generación que sabía exactamente de dónde venía el pan. Le traían la leche directamente desde la vaca hasta su casa en pequeñas botellas de plástico. Sabían de dónde venían las mandarinas, las naranjas, las peras. Tenían un acceso directo a esas frutas tan ricas y tan dulces que hoy cuesta mucho conseguir, incluso pagando mucho dinero es difícil de conseguir. Cuiden y escuchen si tienen a alguien cerca de esa generación. Ellos no sabían de psicología, no sabían de programación neurolingüística, no sabían de coaching, no sabían de meditación.
pero al estar más en contacto con la tierra y al estar más en contacto con ellos mismos, tienen una sabiduría, tienen una tranquilidad natural que hoy cuesta mucho encontrar en cualquier persona, incluso aquellos que dicen que meditan o que hacen un montón de actividades llamadas espirituales. Como dije al principio del video, por supuesto que en esa generación ha habido mucha gente horrorosa y que ha cometido horrores. Pero estoy hablando de la gente que queda, de la gente buena que queda. Si tienen la oportunidad, acérquense, hablen con ellos y van a saber de lo que les estoy hablando. Fíjense la energía, la tranquilidad que transmiten. Más allá de que hoy pueden tener 70, 75, 80 o 85 años, la sabiduría no está tanto en las palabras difíciles que pueden usar o en pensamientos filosóficos, sino en la palabra justa y esa tranquilidad, esa calma que te contagia y que lo deja a uno tranquilo. Si en tu familia o en las cercanías no tienes a nadie, ningún tío, ningún abuelo, ninguna abuela, por favor busca a alguien de esa generación y verás de lo que te estoy hablando. Aprovecha, porque es gente que se nos está yendo un tesoro, una enorme biblioteca de cuentos, de leyendas, de vivencias que hoy uno se agarra a la cabeza. No sé cómo será en otros países, pero aquí en Argentina, esta también es la última generación de las familias numerosas, esas familias con 7 u 8 hijos o 5 hijos, pero que además en la misma casa, fuera grande o chiquita, vivían los tíos, vivían los abuelos y se criaban todos juntos y había un cruce de generaciones entre los abuelos y los nietos. Por supuesto que no niego la cantidad de casos de abusos que hubo en esas épocas también y que en mi familia han tocado muy cerca. Pero sacando esos casos, esta generación fue una de las últimas más numerosas y se metían todos en el mismo auto como podían y se iban de vacaciones todos juntos en 2 o 3 autos y quizás eran 25 o 30 personas. No sé cómo hacían económicamente. Yo solo lo recuerdo de chico esto. Pero en las vacaciones se disfrutaba, se comía, conocimos el mar, conocimos el río. Y las casas, los hogares, no eran tan grandes ni tan numerosos. Ellos fueron la última generación en donde las fiestas eran genuinas, no tan preparadas como ahora. Los casamientos, las bodas, eran en los patios traseros de las casas y cada uno traía un poco de bebida, un poco de carne, un poco de asado, de pollo. Y entre todos comían, bailaban y siempre había alguno de la familia que sabía tocar la guitarra, o el piano, o el violín, o el acordeón. Y ese era el DJ de la fiesta. Y sin embargo, eran fiestas inolvidables, por lo menos por lo que uno ve en fotos. Fue una de las últimas generaciones que no necesitaban tanto, porque no había consumo. Es verdad que también no había mucho dinero en esa época, y había mucha pobreza, por lo menos en Argentina. Pero al no haber tanto consumo y no haber tantas o tantos objetos por comprar, esa generación vivía con todo, vivían medianamente tranquilos, porque no estaban estresados, no dormían mal pensando en que les faltaba el split, o que les faltaba la heladera, o que les faltaba el segundo televisor, o el segundo auto, o un mueble más grande, o ese millón de objetos que están en las cocinas o en los comedores que hoy no sirven para nada. Ellos con 4 o 5 objetos ya estaban, porque además no estaban todo el día en su casa, andaban en la calle.
Y para finalizar, más allá de que estén de acuerdo o no con que si esa generación es mejor que la de ahora, sí tengan en cuenta que son los últimos sobre esta tierra que nos pueden contar cómo era la vida en ese momento, porque es una vida que nunca más va a volver, por lo menos como vienen las tendencias de tecnología, de demografía, etcétera, etcétera. Es una generación que vivió realmente un tiempo único. Me viene a la mente una entrevista que le hicieron a la ex canciller, creo que es, o premier de Alemania, Angela Merkel, que le preguntaron, ella ya está jubilada, creo, fue 3 veces canciller de Alemania y no sé qué edad tiene ahora, pero bueno, es una mujer grande. Y cuando le preguntaron qué es lo que más extrañaba de cuando era chica o cuando era adolescente, dijo algo que a mí me impactó profundamente. Angela Merkel dijo que ella lo que extrañaba era la paz, era el silencio. Porque hoy, a cualquier lugar que vas, hay un televisor prendido, hay una radio prendida con música, y ni hablar de las distracciones de los celulares. Pero así todo hay música en la calle, hay aviones que pasan con publicidad. Y después las miles de notificaciones que nos llegan a través de la notebook, netbook, celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es otra característica única de esa generación, que ellos, a pesar de todos los problemas que tenían, la cantidad de problemas que tenían, ellos podían disfrutar una mañana o una tarde prácticamente en absoluto silencio. Y quizás sea eso lo que nos esté faltando a todos, que andamos un poco locos, un poco acelerados, un poco ansiosos, un poquito tristes, un poquito depresivos.